porque siempre es oportuno en estos momentos de cambio, en estos momentos donde los países latinoamericanos viven esta situación tan especial, encontrarnos y pensar juntos cuál es el destino en común que nos depara justamente una historia y una cultura principalmente. Muy buenos días, profesor Bacheto. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo lo trata la lluvia? Hasta ahora bien, mientras siga así, una lluvia mansa y tranquila, todo bien. Manso y tranquilo, me hace acordar a Piero usted, manso y tranquilo. Bueno, Y sí, yo algo, que te... algo tenemos que ver con esa etapa Sí, sí, bueno, de la somos, música y de la música y de la política también, por supuesto, somos fruto, generacionalmente, ¿no? claro, somos fruto de la generación de la adolescencia de los años 70 principalmente. Claro, sí, la secundaria en esa época, fines Sí, de los 60 y los 70, los 70, sí. sí, los Comienzo de 70, los 70. es Mm. comienzo de los 70. Yo comencé en el año 1973 mi secundaria en una escuela en Claro. Lanús, una escuela técnica. Fíjese cómo también está colonizado hasta la educación. La escuela técnica de Lanús, que estaba al lado del estadio de Lanús, se llamaba, o se llama, John Fitzgerald Kennedy. En el No, número uno de Lanús, John Fitzgerald Kennedy. no te Bueno, puedo creer. sí, sí, es real esto, búsquelo ahí. Y bueno, son fruto de contexto histórico. Recordemos que en los años 60, tras la muerte de Kennedy, que se lo hablaba como un progresista, un demócrata, pero también que tuvo mucho que ver con la represión a la revolución cubana principalmente y la cuestión de los misiles. Bueno, pero vamos a hablar en estos tiempos de cuál es la agenda latinoamericana, cuáles son las perspectivas que siempre charlamos y debatimos aquí en nuestro espacio. Desde su perspectiva, profesor, ¿cómo anda? Hola Aldo, sí, buenos días. Mirá, la verdad, la situación es de una enorme complejidad en toda la región, ¿no es cierto? Porque, como vos sabés perfectamente, eh, ha habido situaciones de crisis en prácticamente todos los países, ¿no es cierto? De diferente, con particularidades, pero crisis, podríamos hacer un recorrido rápido para ubicar a tu audiencia, a nuestra audiencia de la radio, pero recordemos la crisis política e institucional de Brasil, con el enjuiciamiento de un presidente como Lula, y Dilma Rousseff, y bueno, inclusive la cárcel de Lula, ¿no? Podemos mencionar el estallido en Chile, ¿no es cierto?, que llevó a un proceso de cambio político profundo en el cual, fundamentalmente del marco jurídico constitucional, lo cual es una novedad absoluta porque prácticamente más allá de que el régimen de Pinochet había tenido que aceptar una transición hacia una democracia pluripartidista, el marco jurídico chileno y el sistema político prácticamente eran el que había sido diseñado por la dictadura. Bueno, a raíz de ese estallido social, eh, Chile está viviendo un proceso donde ahora se tiene que aprobar una nueva constitución que ha sido redactada por una asamblea electa específicamente para eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa si la sociedad chilena acepta esta nueva constitución. Eso Sí, cambiaría absolutamente. ahí hablaban de problemas, sobre todo en educación, el tema de jubilación, por las FJP. Bueno, había tres, cuatro ejes principales que estaban en debate en la sociedad chilena y creo que en esta nueva constitución garantizar justamente estos derechos a la salud pública, a la educación pública y también a una jubilación Bueno, digna, como una presencia del Estado y no de las empresas como marcaron en nuestra época, allá por los 90 en nuestro país, ¿no? sí, recordemos que Chile fue la primera experiencia donde se aplicaron a rajatabla las políticas neoliberales,
en lo económico, con la dictadura de Pinochet y con un equipo económico formado en la Universidad de Chicago, bajo la inspiración de Milton Friedman, una de las principales figuras del neoliberalismo. Y, y en realidad Chile es uno de los países con una economía más abierta, pero claro, a raíz de esto, el modelo chileno, que durante tanto tiempo se vendió como un modelo exitoso, un modelo a imitar por nosotros, de manera falaz a mi modo de ver, mostró su inconsistencia en el hecho de que fue un modelo que a lo mejor mostraba en lo macroeconómico y en algunas variables determinadas que se seleccionaban, ¿no? Por decir, incremento del PBI, inversión externa o cosas por el estilo, o rentabilidad de las empresas, indicadores positivos, pero que por otro lado llevó a la situación actual que generó el estallido, que es una sociedad absolutamente empobrecida, con las familias endeudadas absolutamente, y que no pueden acceder, y una élite súper rica, muy, muy pequeña, dentro de los cuales se encontraba el mismo presidente Piñera, ¿no es cierto? Él mismo un empresario muy, muy acaudalado. Un empresario que tenía interés en el Estado. Qué semejanza con nuestro país, ¿no? Claro, nosotros de alguna manera somos una sociedad mucho más compleja que la chilena. Hemos tenido en otros momentos un desarrollo industrial significativo, inclusive a nivel científico y tecnológico, y también políticas públicas muy importantes en el plano de la salud, de la educación y demás. Y en la sociedad argentina esto está instalado, o sea, está instalado el tema de la importancia de la educación, aún en los sectores más humildes, se trata de que los chicos puedan educarse, se hacen esfuerzos muy grandes para mandarlos a las escuelas y demás, y por buscar la educación que se cree de mejor calidad. Bueno, en el caso de Chile, el presidente recientemente electo, que rompió de alguna manera el esquema tradicional, ¿no? De la concertación por un lado, formada por el Partido Socialista, Demócrata Cristiano y algún otro partido menor, y la derecha más conservadora y liberal, Boric, presidente actual, como decía, justamente acaba de anunciar que la salud pública, o sea, la atención en los efectores de salud del Estado va a ser gratuita. Eso en Chile no existía, ¿cierto? Eso en Argentina existe y está muy instalado y es una cosa, es una fortaleza que tiene la Argentina, digamos, pero muy grande, que se vio además su importancia con la pandemia. Pero en el caso de Chile es un anuncio reciente del presidente electo, porque era el modelo más como prima en Estados Unidos y demás, donde incluso, y en general, en Brasil mismo, donde no existe el acceso a la salud gratuito para los sectores más desfavorecidos, ¿no? Es una cosa muy complicada. Estamos hablando de derechos y bueno, esto de incorporar en una Carta Magna una reforma constitucional, estos derechos me parece que son garantías de las constituciones no tan avanzadas, porque son, parece, estamos hablando de constituciones de la época del 40 y 50. Digamos, la ciencia política determinó otros tipos de constituciones que fueron avanzando en otros derechos. Y esto parece que Chile todavía está en una etapa de una institucionalización, digamos, todavía bastante más atrasada que otros países de Latinoamérica, por ejemplo, como en Argentina, ¿no? Estamos hablando similitudes y deficiencias. Sí, totalmente. Y esto viene bien para hacer una reflexión sobre algo que está para mí muy en discusión en la actualidad, que es volver a discutir y a recuperar el sentido fundamental de la política, ¿no es cierto? Porque como sabemos, la política está muy devaluada, por lo menos a nivel de amplios sectores de nuestra sociedad. La política, los políticos, los partidos políticos no tienen buena prensa, no tienen buena imagen y además hay inclusive campañas
de antipolítica o de sectores que se definen como antipolíticos o apolíticos, lo cual es una aberración. Pero bueno, yo decía la necesidad de recuperar el sentido esencial de la política, porque la política tiene que ver con algo, y bueno, permitime, soy profesor de filosofía, tiene un fundamento antropológico, o sea, el ser humano como tal tiene, y las comunidades humanas, somos seres vivos y tenemos una voluntad de vida, una voluntad de vivir, es decir, tendemos a permanecer en la vida, ¿no es cierto? Esta es una potencia, un ímpetu, una fuerza natural de todo ser vivo. Trata de persistir en la existencia. Ahora, Una de la las política, pulsiones vitales estamos hablando, una de las no, por supuesto, sí, bueno, con todo lo que esto implica. Ahora, la política tiene como función primordial, de alguna manera, garantizar la subsistencia de una comunidad histórica. Y eso implica, desde el punto de vista más básico, de garantizar la continuidad de la vida. Puede parecer una obviedad lo que digo, pero no lo es tanto y vas a ver a dónde llego. Eh, la continuidad y la reproducción y el desarrollo y florecimiento en el mayor nivel posible de la vida de todos sus integrantes, de los miembros de esa comunidad histórica, en algún momento determinado. Entonces, de alguna manera, la cuestión de esta hegemonía de este capitalismo neoliberal reciente, de los 80 para acá, desplazó de alguna manera esta cuestión, que inclusive estaba presente hasta en la concepción del capitalismo o del estado de bienestar, que seguía siendo Estado capitalista, keynesiano, pero el Estado claro, keynesiano. sí, un estado que, como decían, ¿no? Tutelaba a los ciudadanos de la cuna hasta la tumba, o sea, de alguna manera le daba cierto, como vos decías, ciertos derechos fundamentales, los servicios esenciales, el agua potable, la energía eléctrica, etcétera. Y estamos viendo que esta hegemonía de este capitalismo neoliberal abandona esta cuestión del derecho a la vida o el derecho o de esta función esencial de la política de garantizar la vida, una vida mínimamente digna a todos los integrantes de la comunidad. Y esto ha llevado a la crisis, de alguna manera, de estas democracias un poco rengas, digamos, rengas tuertas, o como quieras decirle, que ponen más la atención en la perpetuación de la vida del capital que en la perpetuación de la vida de los ciudadanos, ¿no es cierto? Sí, y acá Y hay ahí un tenemos problema, un problema. claro, y además hay otro problema más porque la calidad de vida se ha acentuado, la longevidad en las sociedades. Hoy la expectativa es mucho mayor que hace 20 años, 30 años, y esto también ha puesto en crisis hasta la jubilación, la recaudación, el sistema de reparto. Otros países en el mundo, Estados Unidos, está hablando que no se puede garantizar que la calidad o la prestación ya por tantos años y están pidiendo que la gente trabaje más. La jubilación están pidiendo en Europa, por ejemplo, a los 67 y quieren llegar a los 70. En España hay reformas ya para prolongar el trabajo. Y la pregunta es, ¿en qué condiciones llegamos a ese trabajo después de 40 años, 30 y pico de años trabajando y que el Estado o la sociedad garantizaba una, un recurso para que pudiera subsistir económicamente? Esto también está en debate. Sí, por supuesto. Yo creo que es realmente lamentable que se planteen las cosas en esos términos, porque es un poco por eso que yo planteaba que hay que volver a la esencia y a la justificación de la política como tal, porque fíjate vos, ¿no? Porque se pone de alguna manera el acento en la cuestión de que los números tienen que cerrar, de que las cuentas tienen que cerrar, y esto es una deformación, es una corrupción de la política. La política, o sea, no es que no haya riqueza, no se genere riqueza o no haya recursos, ¿no es cierto? Sino que a veces los recursos no se direccionan a donde deberían o no se priorizan aquellos aspectos de la vida en común, de la vida comunitaria o de la sociedad que son realmente importantes, como este que vos mencionás, es decir, poder garantizarle a todos
que en una etapa donde todos somos mucho más frágiles, más débiles, tenemos necesidades importantes en temas de salud, gastos elevados, en algunos casos enfermedades crónicas, y tenemos derecho a transitar esa etapa de nuestra vida de manera digna, de una manera con una garantía. aceptable. Nadie dice que rodeados de lujos, ¿no es cierto? Pero de alguna manera que eso se vea como un problema, un costo y no como un derecho, es toda una concepción. Sí, y yo Hay que creo que poner acá en tenemos que cuestión. revalorizar, perdón, Daniel, tenemos que revalorizar la política, no la economía que prime sobre la política, no, sino la política sobre la economía, porque si no, realmente lo que va a primar son los números, las personas no se tienen en cuenta, somos cosas, no somos sujetos de derecho, y creo que ese es el rol verdadero de la política, definir cuestiones que tengan que ver con la economía, pero desde la perspectiva humana y no desde la perspectiva materialista capitalista. Exactamente, exactamente. Y esa es una de las cosas que está en cuestión en este momento. Lo que pasa es que, bueno, es un campo de discusión y debate que tendremos por muchos años. Pero, de alguna manera, la crisis que se da en las democracias, como yo te decía, democracias débiles, frágiles, o a veces directamente es difícil llamar democracias a algunos regímenes que en la región, por sus características justamente de estar tan sometido a un poder concentrado, que no tiene que ver con lo fundamental de la democracia. Lo fundamental de la democracia es que lo que de alguna manera la sostiene es la soberanía popular. O sea, la democracia, el sistema político tiene que responder a, a su fundamento, que es A el las pueblo, mayorías, a las grandes es la mayorías. mayoría. No Entonces, una el élite problema, que gobierne para ellos. claro, entonces el problema es que se ha perdido de alguna manera esa cuestión. Entonces, un autor muy, muy conocido, francés, un politólogo, decía que tenemos democracias, digamos, de origen, pero no de ejercicio. Hacía esta distinción. Es decir, sí, obviamente los distintos grupos políticos, que en algunos casos ni siquiera llegan a ser partidos, como el caso de, por ejemplo, de Perú. Perú prácticamente los partidos no existen más. Son figuras más o menos con algún poder económico detrás, que se rodean de un mínimo grupo de una clientela, digamos, que van colgada de la falda de ese candidato y se presentan elecciones y aparecen en todas las elecciones partidos nuevos, sin historia, sin trayectoria, o se van reciclando, reformateando, reconfigurando, pero no son estructuras, digamos, históricas, ¿no? Los viejos partidos como que han perdido Así es. vigencia y por lo tanto son meros productos electorales, o sea, para la coyuntura electoral que se generan por aparatos publicitarios, etcétera, financieros y demás. Bueno, Bueno, pero eso desvirtúa totalmente la democracia, ¿no es por cierto? supuesto, Entonces, después llegan al la, gobierno. los partidos políticos son herramientas de la democracia, las que tienen que garantizar los perfiles de las definiciones políticas, y creo que de eso se trata. Daniel, para ir cerrando, porque ya estamos en tiempo, me parece interesante esto de plantear en cada país latinoamericano cómo ha sido la historia política, la historia de los partidos políticos. Bueno, uno por cercanía conoce quizás más de cerca Uruguay, los blancos, los colorados, lo que significó el Frente Amplio, de cómo se fueron cambiando, también evolucionando en el tiempo. Hoy ya quizás los conservadores no son los conservadores de antes, como el Partido Colorado, y sino también en otros países como en Brasil o en Bolivia, en esta síntesis que hicimos hoy o que charlamos hoy los partidos políticos en Perú o en Chile. Me parece que también es una forma de entender o comprender este contexto que ha modificado tantas cosas y en esa también, en esa la política y la forma de representación o la forma de ejercicio político. Me parece que es un tema para seguir charlando. ¿Te parece? Sí, como no, lo podemos ir retomando. Bueno, en nuestro país, y cierro con esto, de alguna manera también hay una crisis de los grandes partidos históricos, ¿no es cierto? De hecho, tenemos en realidad
dos coaliciones, las dos con crisis y disputas internas importantes, ¿no es cierto? Una en el gobierno y la otra en la oposición, pero prácticamente, si bien no han desaparecido jurídicamente, obviamente, los partidos como el radicalismo, el peronismo y demás, pero se han licuado mucho y hay miembros de esos partidos o que se dicen Están tener cruzando. esa identidad política en todos lados. Entonces es muy complicado, ¿no es cierto? Y así Pero es. bueno, sobre eso podemos volver y seguiremos Eh, conversando en eh, Nosotros hablamos de próximas los columnas. 70. En los 70 quizás estaba más definido, los partidos de derecha, los partidos de centro y los partidos de izquierda. Hoy Y es sí, todo bastante más complicado. Pero seguiremos charlando el próximo miércoles. Muchas gracias, cómo Daniel. no, Aldo. Un Con abrazo todo grande. gusto. Gracias a vos. Un Chao, abrazo. chao. Chao, chao.